Desierto de Judea. Madrugada. El frío corta la piel como una hoja de pedernal. Los acantilados de caliza pálida se levantan sobre el mar muerto como muros de un templo abandonado. Pequeñas aberturas oscuras perforan la roca. Bocas de cuevas que no han sido tocadas por manos humanas en siglos. En algún lugar entre esas sombras, un adolescente camina solo. Se llama Muhammad Ahmed el-Hamed, pero todos lo conocen como Edip Dib, el lobo. Tiene entre 15 y 17 años. Es pastor. Es invierno de 1946 o 47 y la fecha exacta es, de por sí, disputada. Y lo que están a punto de hacer no es heroico ni deliberado. Es un gesto casual, casi aburrido. Recoger una piedra del suelo y lanzarla hacia una de esas aberturas oscuras. La piedra desaparece en la negrura. Y entonces, desde adentro, ana un sonido que no esperaba. Un eco seco, afilado, inconfundible. Cerámica rompiéndose. Muhammad se detiene. En este desierto los beduinos creen en los jinn, espíritus que habitan los lugares abandonados, que castigan a quienes perturban su silencio. No entra, no ese día. Se da la vuelta y se va, pero al día siguiente vuelve. Y no viene solo. Su primo, Juma Muhammad, se arrastra junto a él por la abertura estrecha de la roca. Sus ojos tardan en adaptarse a la oscuridad. Cuando lo hacen, ven algo que no tiene sentido en una cueva del desierto. 8 jarras de barro, selladas, de pie, como si alguien las hubiera colocado ahí con cuidado, con intención. 7 están vacías, pero una contiene 3 rollos de cuero envueltos en tela de lino. Muhammad los saca a la luz. No sabe qué está tocando. No puede leer lo que dicen. Y no tiene idea de que acaba de encontrar los manuscritos más antiguos de la Biblia que el mundo haya visto jamás. Por esos 3 rollos y los 4 que seguirán, Muhammad recibirá aproximadamente 24 libras esterlinas. 7 años después, 4 de esos pergaminos se venderán por $250,000. Hoy son considerados tesoros nacionales sin precio posible. La historia de la cabra perdida que lo llevó hasta la cueva es parcialmente real, parcialmente romanticismo. Existen al menos 3 versiones del descubrimiento con detalles contradictorios. Lo que ninguna versión disputa es esto. Fue accidental, fue un adolescente, y ocurrió en uno de los inviernos más fríos que Palestina había conocido. ¿Qué contenían esas jarras para que valieran todo eso? ¿Qué estaba escrito en esos rollos de cuero que un pastor beduino sacó a la luz del desierto? Los pergaminos pasaron de mano en mano, un zapatero, un obispo, un espía, antes de llegar al primer académico entrenado que los tocó. Y ese hombre los vio por primera vez en la noche más improbable de la historia. Jerusalén, noviembre de 1947. La ciudad está partida por alambres de púas. Las calles huelen a pólvora y a miedo. Una guerra está comenzando, no la primera, no la última, y en medio de ese caos, un hombre de 58 años cruza un puesto de control militar. Lleva fragmentos de cuero antiguo en las manos. Se llama Eleazar Sukenik. Es profesor de arqueología en la Universidad Hebrea. Del otro lado de la barricada, un comerciante de antigüedades armenio sostiene más fragmentos hacia la luz. Cada uno está de pie en un lado diferente de la división. Entre ellos, la historia de un pueblo está a punto de romperse y reconstruirse al mismo tiempo. Sukenik mira las marcas sobre el cuero. Escritura hebrea antigua. Antes de cualquier prueba de laboratorio, antes de consultar a ningún colega, antes de que nadie pronuncie las palabras manuscritos del Mar Muerto, ya está seguro. Son genuinos. Su ojo entrenado no lo engaña. Y la fecha en que cierra la compra de 3 de esos pergaminos no podría haber sido más improbable si la hubiera inventado un novelista. Es el 29 de noviembre de 1947. Esa misma tarde, esa misma noche, en esa misma ciudad fracturada, las Naciones Unidas votan la Resolución 181, la partición de Palestina. Por la radio llegan las palabras, una por una, país por país. Se ha votado la creación del Estado de Israel. Y Sukenik, sentado en su estudio con textos judíos de 2000 años de antigüedad, que acaban de volver a casa, escribe en su diario:
mis manos temblaban. Sentí que estaba privilegiado por el destino para contemplar un rollo hebreo que no había sido leído por más de 2000 años. Lo que Sukenik no sabe es que los años que le quedan no serán suficientes. Los otros 4 pergaminos, los que acabaron en manos del obispo sirio Mar Samuel, los que viajaron a Estados Unidos, nunca los verá regresar. Sukenik muere en 1953. Su misión queda truncada. Pero tiene un hijo, Yigael Sukenik, que al fundarse el Estado cambiará su apellido por uno en hebreo que significa Dios juzgará. Yadin, soldado, general, arqueólogo. Juan, un hombre con 2 misiones, una militar y una heredada de su padre. Y aquí es donde la historia da uno de sus giros más extraños. 4 de los pergaminos más importantes de la humanidad terminarán listados en un anuncio clasificado del Wall Street Journal, ese periódico de negocios neoyorquino donde se venden acciones y propiedades. Junio de 1954. Se venden 4 manuscritos del Mar Muerto. Yadin los comprará a través de una empresa fantasma por $250,000. Pero ese capítulo viene después. Porque para entender por qué le temblaban las manos a Sukenik, por qué un arqueólogo de 58 años escribió con letra temblorosa sobre tiras de cuero antiguo, hay que retroceder 2000 años, a una comunidad de personas que lo abandonaron todo para preservar estas palabras, y que al final murieron con ellas. La orilla occidental del Mar Muerto, 330 metros bajo el nivel del mar, el punto más bajo de la superficie terrestre, sin lluvia, sin verde, solo roca, sal y un calor que en verano derrite la voluntad. Pero ese calor extremo, esa sequedad absoluta, es exactamente lo que convierte este desierto en la bóveda perfecta para pergaminos de cuero. El clima que mata a los hombres preserva sus palabras. Es el año 68 después de Cristo. La 10ª legión romana avanza hacia el sur, arrasa aldeas, quema cosechas. La primera guerra judeo-romana está destruyendo Judea. Y aquí, en el asentamiento que hoy llamamos Qumran, una comunidad toma una decisión desesperada. Empacan su biblioteca entera, cientos de rollos, en jarras de barro. Su vida intelectual y espiritual completa. La sellan. La ocultan en 11 cuevas repartidas por los acantilados. Y desaparecen. Por 1900 años. ¿Quiénes eran? Los esenios. Y no eran una secta marginal ni un grupo de ermitaños olvidados. Flavio Josefo, el historiador judío que vivió en el siglo I, los describe como uno de los 3 grupos judíos principales de la época, junto a los fariseos y los saduceos. Aproximadamente 4000 miembros repartidos en comunidades por toda Judea. Eran conocidos por escritores griegos y romanos. Plinio el Viejo, el naturalista romano, escribió esto alrededor del año 77 después de Cristo, mientras los pergaminos ya estaban escondidos en las cuevas. En el lado occidental del Mar Muerto está la solitaria tribu de los esenios, que es notable por encima de todas las otras tribus del mundo entero. Y ya que no tiene mujeres y ha renunciado a todo deseo sexual, no tiene dinero y solo tiene palmeras como compañía. Plinio los describe exactamente donde Qumran está ubicado, y Josefo añade los detalles de su vida interior. Un hombre que desea entrar en su secta no es admitido inmediatamente, sino que se le prescribe el mismo modo de vida que ellos usan, por 1 año. Y si parece ser digno, entonces lo admiten en su sociedad. Está obligado por tremendos juramentos. Primero, ejercer piedad hacia Dios. Luego, observar justicia hacia los hombres. No hacer daño a nadie, ni por su propia voluntad, ni por orden de otros. La regla de la comunidad, encontrada en Qumran, describe un proceso de iniciación casi idéntico, confirmando que Josefo estaba describiendo a esta comunidad o a una íntimamente relacionada. Toda la propiedad era compartida, sin riqueza personal, sin matrimonio, al menos en la rama más estricta. Se levantaban antes del amanecer para orar. Trabajaban hasta el mediodía. Se bañaban en agua fría. Comían en silencio, juntos. Una vida de disciplina total al servicio de la palabra escrita. ¿Y qué escribieron? Lo que los pergaminos contienen puede dividirse en 3 categorías. Aproximadamente el 40% son textos bíblicos,
copias de todos los libros de la Biblia hebrea excepto Esther. Versiones 1000 años más antiguas que cualquier manuscrito conocido hasta entonces. El gran rollo de Isaías, 7 metros con 34 centímetros de largo, completo, intacto. Retrocedía la historia del texto bíblico un milenio de un solo golpe, que aproximadamente el 30% son lo que podríamos llamar libros perdidos. El libro de Enoc, Jubileos, Tobías. Libros que no entraron en el canon bíblico, pero que en Qumrán fueron copiados con exactamente el mismo cuidado que el Génesis o los Salmos. Y el 30% restante son textos completamente desconocidos. La regla de la comunidad, el rollo de la guerra, el rollo del templo, 8 metros con 15 centímetros, el pergamino individual más largo jamás encontrado. Documentos que nadie había visto antes de 1947. Y entre esos documentos hay una ironía que vale la pena saborear. Estos monjes pacifistas, que no poseían nada, evitaban la violencia, pasaban sus días copiando escrituras en silencio. Escribieron un manual de batalla para una guerra apocalíptica de 40 años, con los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, con formaciones de combate, señales de trompeta, tácticas militares detalladas, una guerra santa final. El primer encuentro de los hijos de la luz será emprendido contra las fuerzas de los hijos de las tinieblas, el ejército de Belial. Hombres de clausura y oración planificando una guerra en la que creían que Dios mismo pelearía por ellos. Copiaron la Biblia con una mano. Con la otra, escribieron el manual del fin del mundo. Los esenios preservaron la Biblia, preservaron libros perdidos y dejaron atrás sus propios escritos, incluyendo textos que, una vez que los académicos comenzaron a leerlos con cuidado, plantearon una pregunta que el equipo oficial parecía poco ansioso por responder en voz alta. Digamos algo importante antes de seguir. Ni un solo pergamino de Qumrán menciona a Jesús, ni a Juan el Bautista, ni a ninguna figura del Nuevo Testamento por nombre. Los pergaminos preceden al ministerio de Jesús entre 100 y 200 años. Esto no es una conspiración sobre Jesús, pero lo que sí revelan es algo que quizás sea más profundo. Un mundo judío del que emergió el cristianismo que era mucho más rico, más apocalípticamente cargado y más ritualmente complejo de lo que nadie había comprendido antes. Y los paralelos no son vagos, son estructurales. Empecemos por el agua. Los esenios practicaban la inmersión ritual diaria en piscinas de purificación llamadas mikvés. Qumrán tiene más mikvés por habitante que cualquier sitio jamás excavado en la región. No era un baño ordinario. Era un rito de purificación, de pertenencia, de renovación espiritual. Juan el Bautista ejercía su ministerio a unos 16 kilómetros al norte de Qumrán, en el río Jordán. Su vida ascética en el desierto, su práctica de inmersión, su predicación apocalíptica, su dieta austera, todo corresponde a la práctica esenia. El propio Josefo cuenta que él mismo pasó un tiempo estudiando con un ermitaño esenio llamado Banus, que vivía en el desierto y se sumergía en agua fría varias veces al día. El solapamiento geográfico y conductual no es algo que los académicos puedan simplemente ignorar. Pero el agua fue solo el principio, porque hay una figura en los pergaminos que hizo que más de un académico se detuviera a mitad de lectura. Los textos de Qumrán hacen referencia repetida a alguien llamado el Maestro de Justicia, un líder sacerdotal de la comunidad que fue perseguido, posiblemente ejecutado, y cuyo retorno esperaban sus seguidores. En 1956, John Allegro, el único agnóstico en el equipo oficial de académicos, afirmó en una transmisión de la BBC que esta figura era estructuralmente análoga a Jesús. Un líder que sufría, posiblemente martirizado, cuya vindicación esperaban sus discípulos. La respuesta de sus colegas fue inmediata, coordinada y pública. Una carta conjunta al periódico The Times de Londres, en marzo de 1956. No somos capaces de ver en los textos los hallazgos del señor Allegro. Firmaron de Vaux, Milik, Starkey, Skehan y Cross. La velocidad y la naturaleza coordinada de esa respuesta es, en sí misma, notable. Pero quedaba un tercer paralelo, el que golpea más fuerte.
y una pregunta que ninguno de los firmantes de esa carta quería escuchar. ¿Qué pasaba cuando los esenios se sentaban a comer? Dejen que esa pregunta respire un momento, porque la respuesta cambia la forma en que miramos 2000 años de historia. La regla de la comunidad describe la comida sagrada de los esenios. Un ritual, no una cena cualquiera. Escuchen lo que dice este texto, escrito aproximadamente en el año 100 a.C. Cuando se reúnan para la mesa común, para comer y beber vino nuevo, el sacerdote extenderá primero su mano para bendecir el pan y el vino nuevo. Pan, vino, bendecido por una figura sacerdotal, compartido por la comunidad reunida, más de 100 años antes de la última cena. La pregunta no es si Jesús copió a los esenios. La pregunta es si el cristianismo primitivo y los esenios bebieron de los mismos pozos del judaísmo del siglo I, de pozos que los pergaminos han cartografiado para nosotros con una precisión sin precedentes. Y hay un detalle que revela cuánto ignorábamos antes de Qumrán. El texto esenio más importante encontrado fuera de esas cuevas fue descubierto 50 años antes de que Muhammad lanzara su piedra. En 1896, Solomon Schechter lo encontró en el ático de una sinagoga en El Cairo. No tenía idea de qué era. Lo llamó el documento de Damasco y quedó archivado en una biblioteca, sin identificar, durante medio siglo. Cuando la cueva 4 de Qumrán produjo copias del mismo texto fechadas en el año 100 a.C., los académicos finalmente comprendieron. Schechter había tenido un texto esenio en sus manos 50 años antes de Qumrán, y nadie lo había reconocido. Hay más. El Evangelio de Juan, el más teológico, no el más poético de los 4 evangelios, comparte el lenguaje de hijos de la luz, casi textualmente con la regla de la comunidad. La erudición contemporánea del Nuevo Testamento trata esto como evidencia de un suelo cultural compartido, no de copia directa. El mundo que los pergaminos iluminan es el mundo del que emergió Jesús. Los pergaminos no refutaron el cristianismo, hicieron algo más profundo. Mostraron que no nació en un vacío. Emergió de un mundo judío tan rico, tan apocalípticamente cargado, tan lleno de expectativa mesiánica y práctica ritual, que el Nuevo Testamento se vuelve no menos significativo, sino más explicable. Todo académico moderno del Nuevo Testamento lee estos documentos. Han cambiado la erudición bíblica de manera permanente, pero esas preguntas sobre la comida comunal, sobre el maestro de justicia, y sobre lo que los esenios sabían y que los seguidores de Jesús también parecían saber, nunca se convirtieron en el gran debate académico de la segunda mitad del siglo XX. No porque faltaran las pruebas, sino porque alguien cerró la puerta con llave y se sentó encima durante 50 años. Septiembre de 1952. Un niño beduino nota un agujero en el suelo, a poca distancia de las ruinas de Qumrán. Se cuela adentro. Lo que ve lo deja inmóvil. El suelo está cubierto de fragmentos. Miles de pequeñas piezas de cuero antiguo, marrones, resecas, apiladas y dispersas como un rompecabezas destrozado por el tiempo. Llena una cesta. La lleva a Cando, el zapatero de Belén que ya se ha convertido en intermediario de antigüedades. La palabra se difunde. Para cuando los arqueólogos profesionales llegan, los beduinos locales llevan días excavando a mano. Lo que encuentran es devastador en su magnitud. 15.000 fragmentos de aproximadamente 500 textos diferentes, revueltos a lo largo de 1900 años. Es la Cueva 4, el tesoro más grande y el más contestado, porque alguien tiene que decidir quién reconstruye ese rompecabezas. El padre Roland de Vaux, sacerdote dominico francés, director de la Escuela Bíblica Francesa en Jerusalén, ensambla lo que llaman el equipo internacional. Pequeño, mayoritariamente católico, exclusivamente cristiano. Y como dirán sus críticos durante las décadas siguientes, exclusivamente territorial. De Vaux asigna fragmentos a académicos específicos. Cada uno acepta la propiedad privada de sus textos. Ningún otro académico en el mundo tiene acceso permitido. No se fijan plazos de publicación. No hay supervisión externa. No hay rendición de cuentas. Y el tiempo pasa.
Para 1985, 33 años después del descubrimiento de la Cueva 4, se estima que aproximadamente el 20% de sus textos había sido publicado oficialmente. El 80% restante permanecía en manos privadas, una colección de significado humano universal, accesible solo para menos de una docena de personas. Muchas de ellas publicaban lentamente, envejecían, morían sin completar su trabajo. Entre ellos, un disidente, John Allegro, el único no cristiano del equipo, un agnóstico británico de Manchester que vio el problema de acceso desde el principio y lo dijo en voz alta. Fue él quien dio aquella transmisión en la BBC sobre el Maestro de Justicia. Y fue él quien publicó el rollo de cobre en 1960, para la furia de DeVos. El rollo de cobre. Vale la pena detenerse un momento. Marzo de 1955. Manchester, Inglaterra. Una sierra de punta de diamante cortando cobre de 1900 años de antigüedad, milímetro a milímetro. Chispas saltando en la oscuridad del laboratorio. El olor a metal quemado. A medida que cada tira cae, emergen letras hebreas antiguas, pero no son oraciones, ni escrituras, ni reglas comunitarias. Es un mapa del tesoro. Ubicación tras ubicación. Oro enterrado. Plata enterrada. Según algunos estudios, la lista describe hasta 65 toneladas de plata y cantidades enormes de oro. Las 64 ubicaciones están escritas en un lenguaje que ya era arcaico cuando alguien lo grabó en el cobre. No, nadie ha encontrado una sola onza. Puede ser el tesoro real del templo, escondido antes del saqueo romano. Puede ser una fantasía sacerdotal. La pregunta sigue abierta. Pero Allegro no se detuvo ahí. En 1970 publicó El hongo sagrado y la cruz, argumentando que el cristianismo se basaba en rituales con sustancias alucinógenas. El libro destruyó su reputación académica. Le dio al equipo del monopolio exactamente el argumento de inestabilidad que necesitaban para desestimar a cualquier crítico del acceso. Allegro tenía razón sobre el problema fundamental, el secuestro de los pergaminos, pero se destruyó a sí mismo antes de poder ganarse a nadie. Visión lúcida en una mano, autodestrucción espectacular en la otra. En 1984, John Strugnell, profesor de Harvard, es designado editor jefe de la serie de publicación oficial. Bajo su liderazgo, el proyecto no se acelera, se estanca más. Para mediados de los años 80, el escándalo del acceso ha llegado a la prensa internacional. Herschel Shanks, editor de la revista Biblical Archaeology Review, lleva años llamando al monopolio públicamente una obscenidad, y entonces ocurre algo que nadie anticipó. El equipo del monopolio, en su esfuerzo por parecer útil sin realmente publicar los textos, había publicado una concordancia, un índice alfabético de cada palabra que aparece en los pergaminos inéditos con su ubicación exacta. Una herramienta de referencia. Inocua, pensaron. En 1988, Ben Sion Wacholder, un profesor de estudios bíblicos, Uma y su estudiante de posgrado Martin Abegg, se dieron cuenta de algo que debería haber sido obvio. Si conoces cada palabra de un texto y sabes dónde aparece, puedes reconstruir el texto completo. Con una computadora, una de esas máquinas beige de finales de los 80, comenzaron a rearmar los pergaminos inéditos a partir de su propio índice, palabra por palabra, línea por línea. Para 1991, los habían publicado. El equipo del monopolio había impreso la llave de su propia bóveda y no se había dado cuenta. Pero el golpe más devastador no vino de una computadora, vino de la boca del hombre, que se suponía debía proteger los pergaminos. Noviembre de 1990. El hombre a cargo de publicar los manuscritos del Mar Muerto, los manuscritos judíos más importantes jamás descubiertos, da una entrevista al periodista israelí Avi Katzman. Fue publicada en el diario Haaretz el 9 de noviembre de 1990. Soy muy aficionado a los judíos, los conozco bien, pero el judaísmo es una herejía cristiana, y como cristiano, puedo decir que es una religión horrible. John Strugnell.
editor jefe del proyecto de publicación de los manuscritos del Mar Muerto. Fue despedido en semanas, para finales de 1991. El sistema está derrumbándose desde múltiples direcciones simultáneas. El hackeo computacional, las publicaciones de Shanks, la cobertura periodística internacional, el despido de Strucknell, el monopolio mantenido durante 50 años a través de intimidación institucional está a punto de colapsar. Falta solo una llamada telefónica desde California. La biblioteca Huntington, en San Marino, California, fue construida por un magnate ferroviario para albergar su colección de arte y libros raros. Es el tipo de lugar que parece diseñado para la permanencia, para la custodia, para guardar cosas. El 22 de septiembre de 1991, decidió regalar algo. San Marino, California. Jardines impecables. Biblias de Gutenberg detrás de vitrinas. Folios de Shakespeare bajo luz controlada. Y en algún lugar de sus archivos, algo que pocos sabían que existía. Un archivo fotográfico completo de cada fragmento de cada manuscrito del Mar Muerto. Ensamblado durante años como respaldo académico, en silencio, mientras el equipo oficial mantenía su monopolio al otro lado del mundo. William Moffett, director de la biblioteca, se pone frente a los periodistas, y con la calma de un bibliotecario que sabe exactamente lo que está haciendo, anuncia: el archivo fotográfico completo de los manuscritos del Mar Muerto está ahora disponible para cualquier académico calificado. Inmediatamente, sin condiciones, sin permisos, sin restricciones. El monopolio, mantenido durante 50 años, defendido con cartas legales, con presión institucional, con el peso de universidades y gobiernos, acaba de ser declarado nulo por un comunicado de prensa de una biblioteca en California. La ironía es casi perfecta. La bóveda nunca fue inexpugnable. Alguien siempre había estado guardando una copia completa. El secreto más protegido de la Academia Bíblica del siglo XX resultó ser una ilusión. El efecto dominó fue instantáneo. En 24 horas, académicos llegaban de universidades de todo Estados Unidos. Las autoridades israelíes entraron en reuniones de emergencia. Los abogados del equipo oficial redactaron cartas que nunca surtieron efecto. En semanas, la Autoridad de Antigüedades de Israel cedió por completo. Todas las restricciones de acceso a los manuscritos del Mar Muerto fueron levantadas oficialmente. Noviembre de 1991. El embargo de 50 años terminó. Académicos que habían esperado toda su vida profesional estaban mirando de repente textos que habían estado cerrados durante décadas. Investigadores jóvenes que habían elegido sus carreras sabiendo que quizá nunca verían los originales, ahora los tenían frente a sus ojos. El colapso del monopolio fue total y veloz. La serie oficial completa, Discoveries in the Judean Desert, fue finalmente terminada en 40 volúmenes, publicados entre 1955 y 2009. 62 años desde el descubrimiento hasta la publicación completa. Y hoy, la Autoridad de Antigüedades de Israel ha colocado imágenes de alta resolución de cada fragmento de pergamino en línea, libremente disponibles para cualquier persona en la Tierra. La Biblioteca Digital de los Manuscritos del Mar Muerto, Leon Levy. Los pergaminos que un pastor adolescente encontró en una cueva y que 12 académicos intentaron encerrar, pueden ser leídos ahora por cualquiera con acceso a Internet. Entonces, después de 2000 años en una cueva, 50 años en una bóveda y 3 años de batalla legal, ¿qué encontramos realmente? ¿Y qué significa la respuesta para cada Biblia en cada estante del mundo? El gran rollo de Isaías, escrito alrededor del año 100 a.C., desellado en una jarra de barro, sin ver durante 2100 años. Cuando los académicos finalmente lo compararon con el texto masorético, la versión que se usa en cada Biblia actual, cuya copia manuscrita completa más antigua conocida, databa de alrededor del año 1000 después de Cristo. El resultado dejó sin palabras incluso a los escépticos. 95% idéntico. El 5% de diferencia consiste en variantes ortográficas y pequeños errores de copista. A lo largo de 1000 años de copia a mano,
a través de guerras, exilios, destrucciones y dispersiones. El texto sobrevivió esencialmente sin cambios. La fidelidad de la transmisión bíblica, que antes era un artículo de fe, ahora era un hecho verificable. Cada traducción moderna de la Biblia publicada desde 1951 ha sido informada por este rollo. Esa es la confirmación, y es genuinamente extraordinaria. Pero hay otra cara. El 30% de la biblioteca de Qumran consiste en libros que no entraron en la Biblia. El libro de Enoc, Jubileos, Tobías, docenas de textos que nunca habíamos visto antes. Y la comunidad de Qumran los copió con el mismo cuidado, la misma precisión, la misma reverencia que el Génesis o los Salmos. Para ellos eran escritura. El límite entre bíblico y no bíblico no estaba establecido en el siglo I a.C. Todavía se estaba negociando. Había hombres sentados en estas cuevas, copiando textos que consideraban sagrados, sin saber que siglos después alguien decidiría que algunos de esos textos contaban y otros no. Estos libros perdieron la votación. No sabemos exactamente por qué, no sabemos exactamente quién votó. Y la historia no ha terminado. Entre 2002 y 2018, el Museo de la Biblia en Washington, D.C., pagó aproximadamente $7 millones por fragmentos de pergamino vendidos por descendientes de Cando y otros comerciantes. Fragmentos que supuestamente venían del Mar Muerto. En 2020, el análisis científico confirmó lo que algunos sospechaban. Los 16 fragmentos en su colección eran falsificaciones modernas. Cada uno de ellos. El valor que los pergaminos crearon generó una industria de falsificaciones. Incluso hoy, la sombra de los manuscritos distorsiona el mercado de manuscritos antiguos. Los fantasmas de Qumran siguen vendiendo bien. Y volvemos al principio, a un pastor adolescente en el frío del desierto de Judea. Una piedra en la mano, un gesto casual, casi aburrido, hacia una abertura oscura en la roca. Un eco que no debería haber estado ahí. Tuvo miedo, creyó en espíritus, pero volvió de todos modos. Lo que Muhammad ed-Dib sacó de esa jarra de barro no era un secreto que destruiría la fe. Era evidencia de cuán tenazmente, a través de miles de años de guerra y exilio y destrucción, los seres humanos habían llevado sus historias hacia adelante, generación tras generación, mano a mano, copia a copia. Y era evidencia de que esas historias eran más grandes, más extrañas, más disputadas, más vivas de lo que cualquier versión única de ellas podía contener. La cueva está vacía ahora, pero las preguntas que liberó siguen abiertas.